Acústico. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, pues muchas gracias por la invitación. Ya ando aquí, pues bien emocionado, ¿no? Porque ya se está acercando el día de este 13 de febrero, mi primer concierto en acústico. Anteriormente había grabado algunas de mis canciones en banda, de como todo sinaloense, ¿no? Canciones con banda, pero ahora pues ya estoy iniciando esta nueva faceta en mi primer concierto en acústico, así es que están invitados toda la gente el 13 de febrero para que escuchen todas esas canciones que a lo mejor Las llevaste a la cumbre. Las llevaste a la la cumbre. gente, gracias a Dios, la gente las hizo éxito, ¿no? Qué bueno. Pero ahora, pues ya en voz propia, ¿no? Del mismo compositor, canciones como Mi Razón de Ser, con Banda MS, canciones como No Me Pidas Perdón, Háblame de Ti, Hermosa Experiencia, con Arrolladora, Niña de mi Corazón, Tu Historia Fue Conmigo, Ya Es Muy Tarde, De Ti Exclusivo. Son canciones que a lo mejor la gente no sabe que yo las compuse, pero que en ese concierto yo elegí varias canciones que para mí han sido las más importantes en mi carrera como compositor, para agarrarlas ahora en mi faceta como cantautor, con nuevos arreglos, con piano, con guitarra, con violines, con trombones, o sea, todo el En total, ¿de concierto en especial. cuántos temas vas a cantar en este concierto acústico? ¿A qué hora empieza? Va a empezar a las 9 de la noche en el Auditorio Roberto Cantoral y son más de 20 canciones. Más de 20 canciones, Así es que todas son éxito, con la versión ahora de Horacio Palencia. Así ¿verdad? es, ahora sí, con arreglos nuevos. Aparte, mi arreglista es un genio en la música. Van a ver, les va a encantar. A la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de comprar sus boletos, ya son los últimos lugares. Es este sábado, les va a encantar. Váyanse a celebrar ahí con su parejita el Día del Amor y la Amistad. Van a disfrutar, van a recordar, van a llorar, van a bailar, van a gritar. Ahí se va a valer de todo, así es que los invitamos. Ahora, ¿cómo surge la idea de poderlo hacer acústico? Que ya no es tan acústico porque, bueno, incluyes cuerdas y, bueno, hay muchos instrumentos musicales que van a estar aderezando lo que es este concierto. Pues yo creo que son canciones muy románticas, ¿no? Y tú sabes que las letras románticas se prestan para arreglos de este tipo, ¿no? Con piano, con guitarra, canciones como Mi Razón de Ser, o sea que... Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Imagínatelas con cuerdas, con piano, con guitarra, con coros. Imagínate. Hasta la piel se nos hace chinita. No, pues les aseguro que les va a encantar. Llevo meses ensayando, preparando este show y es algo que me llena mucha emoción porque me siento muy, muy feliz cantando así mis canciones, en este tipo de Oye, género. ¿cómo vas a cantar la de Pero ya es muy tarde, el mal ya está esa hecho. tiene un arreglo muy Sido bueno. en tu vida, solo Exacto. tu deseo. Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado de tus besos. Bueno, esto va a ser el próximo sábado, ¿verdad? El próximo sábado, 13 de febrero, en el Auditorio Roberto Cantoral, a partir de las 9, para que no se vayan a quedar fuera. Oye, ¿y algún invitado especial o nada más va a estar tú solito? Va a haber muchos artistas ahí, va a haber varios invitados sorpresas. No quiero adelantar todavía porque al rato que no vaya o algo, va a decir la gente, yo vine a ver a este artista y no lo trajiste. Pero sí, de que va a haber varios artistas, varios amigos míos ahí, sí van a ir a ¿Y camino. de este no se va a desprender algún CD o algún DVD o algo? ¿Sí? Exactamente. Estamos grabando ahorita el disco en Mazatlán, Sinaloa, ya en este concepto. Hay una canción en YouTube que se llama Mi Segunda Vida, que ya cantaba conmigo, por mí mismo, que me grabó Arrolladora también. Entonces, ahí para que vean más o menos ese video y se den cuenta más o menos de cómo va a ser el concepto de este nuevo disco. Horacio Palencia, te agradezco en el alma que hayas venido con nosotros. Vamos a estar contigo el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Centro Cultural Roberto Cantoral, ahí en la calle de Mayorazgo, allá en Coyoacán, ¿verdad? Exactamente. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias placer, a ti. Horacio. Y ahí nos vemos, lo esperamos en casita. Saludos. Eso. Y bien, mientras tanto, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con mucho más información para todos ustedes aquí en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.